El bulo de Correos recalentado, el pucherazo servido, primero en frío, ahora en caliente. Como alguien puede pasar de ser experto en uranio, en la empresa pública en USA, a pasar a ser experta en voto por correo. Está emponzoñándose el ambiente político tanto, que ha vuelto el bulo del pucherazo. Lo vivimos en el año 2003 y se insinuó en el año 2003 aquello de que se estaba reteniendo el voto por correo para que el PSOE ganara las elecciones. 2023, 2025, el bulo reloaded. Atentos porque vuelve cargado y servido otra vez. Se sugiere el pucherazo, se desmiente el pucherazo, pero el pucherazo entra en el circuito político. ¿Por qué esto es un bulo? Empecemos por los datos y empecemos por las cifras, porque esto de que se manipuló el voto por correo no solo desafía la legalidad, es la Junta Electoral Central la que certifica, no es Correos. Pero es que lo segundo de todo es que si esta ha sido la manipulación, esta es la manipulación más torpe de la historia, porque todo esto se ha ido metiendo en circuitos de Telegram y subiendo. Pero esta es la clave. Hubo un importantísimo voto por correo. Todo este es el ruido mediático que se ha generado. Pero el voto por correo, que en las elecciones generales, que están viendo, fue de 24 millones y que en realidad movió tanto voto que batió récord, tuvimos 2.288.774 votos por correo. Hubo un voto por correo masivo. El voto por correo, uno, se mete en urna, no hay forma de ver el pucherazo, y dos, el que sí se escruta en solitario, insisto, si esto es una manipulación, es la más torpe de la historia, porque lo ganó el Partido Popular. ¿Qué robo hay en la victoria del PP? ¿Qué acusación de el PSOE ha robado el voto cuando el voto fue para el PP? El último escaño, el que hacía que no se dependiera de Puigdemont, cayó del lado del PP. Insisto, el bulo es tan burdo, es tan recurrente y es tan torpe que ni siquiera la menor cifra lo sostiene. Que esta fontanera estuviera precisamente al mando del voto por correo, yo creo que es algo que merece la pena estudiar con detenimiento. Me parece que es un escándalo. Lo que dudamos, y por eso preguntamos, es de la intencionalidad que gente de la talla moral de doña Leire pueda tener en su actividad profesional. Y parece razonable que cuando conocemos esta información, preguntemos. No hay más hoy. Lo que hacemos es preguntas, que es una obligación que tiene la oposición. Preguntar y controlar la acción del gobierno. E insisto, si esta mujer, que hemos oído todos lo que estaba dispuesta a hacer, ha tenido responsabilidades en Correos en áreas tan críticas, debemos de preguntar cuál fue su actividad y por qué. Como alguien puede pasar de ser experto en uranio, en la empresa pública en USA, a pasar a ser experta en voto por correo. Conviene también que hablemos de estas cosas, o preguntemos. Acusar sin pruebas o el sugerir que ha habido un pucherazo tiene cierta gravedad y tiene unos decibelios que plantean la pregunta de si debiéramos tener cierta contención o si la oposición política vale también para esto, si esto desborda o no los límites de la política. Hay una persona que puede manipularnos, que puede auditarnos un voto a favor. Insisto, los números desmienten eso, pero ¿hay alguna persona que pueda hacer esto? Imposible, es imposible el poder manipular todo el proceso electoral. Todos los votos están custodiados y están, digamos, digitalizados. No se pueden salir del circuito en ningún momento. Todos los procesos están, ya digo, custodiados y todo está digitalizado. E incluso más, el día de las votaciones, en las más de 50.000 mesas electorales, llegan esos votos y en el caso que estuviesen manipulados, ahí hay unos presidentes, hay unos interventores que darían lugar a que se levantaran las correspondientes actas de que hubiera manipulado. Pero digo, es imposible. Y por eso le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo. Me imagino que dentro del Partido Popular hay gente que entiende de esto, porque además tienen la persona que más puede entender de esto, que es Feijóo.
que fue presidente de Correo. O sea, ¿quién puede saber más de Correo que el presidente de Correo, que fue precisamente el señor Feijóo? Pero vamos, todo esto ocurre porque obedece evidentemente a una pauta. Esta es una pauta trumpista, que es de impugnar, sí, lo hacía Trump en Estados Unidos, impugnar los resultados incluso antes de que vaya la gente a votar. Yo le voy a decir una cosa y además aprovecho también para el que me quiera escuchar, incluso los que estáis aquí presentes. Yo llevo varios años, varias legislaturas votando por correo y no se me ocurre qué manera hay de que se manipule mi voto. No lo sé. Me lo tendrá que explicar y por eso digo que quien mejor me lo puede explicar de cómo se manipula mi voto debe de ser alguien que conozca mucho correo. Y yo creo el que yo conozco, porque al resto de directores no los conozco, pero el que más conozco es al señor Feijóo. Por tanto, que salga públicamente y que explique cómo se podría manipular un voto por correo. Sobre esto último del voto por correo, si no tienen duda de los funcionarios, que son los que transportan las sacas, si no tienen duda de los carteros, que son los que mueven los votos, ¿cuál es la duda que tiene el Partido Popular? Como Alberto Núñez Feijóo estuvo a frente de correos, quería saber si hay algún mecanismo que ustedes sepan y que nosotros desconozcamos, que se pueda alterar el voto por correos si tanto los funcionarios como los carteros, como usted ha dicho, no tienen ninguna duda de que hicieron bien el trabajo. Gracias. Pues Aitor, la duda es Leire Díaz. Yo es que, de verdad, y como queremos que se nos despejen las dudas y su labor profesional, tenemos dudas y queremos que nos explique y queremos que dé cuenta de cuál fue su cometido, que ella relataba, ¿no? ¿Os acordáis del voto por correo del año 2023? Bueno, pues que nos lo recuerde en público. Los bulos sobre los procesos electorales ocurrieron en 2022, por ejemplo, teníamos a la señora Gamarra diciendo que el cambio en el accionariado de la empresa que normalmente se recuentan los votos, que sí, Indra, iba a afectar al resultado, o en 2023 a la señora Ayuso, que después sacó una mayoría absoluta, diciendo que, pues que iba a haber un pucherazo, ¿no? Es un bulo que produce muchos beneficios y prácticamente no tiene ninguna penalización. Beneficios en el sentido de que te legitima al rival de una manera muy evidente, moviliza al propio electorado para evitar ese bulo y además desmotiva al electorado del contrario porque, claro, las elecciones están compradas para que la gente va a ir a votar, ¿no? Hay que recordar que todas las narrativas del Partido Popular a ese respecto han sido siempre de que era un gobierno ilegal. Fue un gobierno ilegal porque se basó en que dio una amnistía que no estaba en su programa, que ha sido la narrativa que han utilizado y ahora utilizan esta. Y el objetivo de esto no es, insisto, la duda sobre el proceso electoral, sino la radicalización del Partido Popular para obtener una serie de réditos en votos que vienen actualmente de la ultraderecha. Es como presentar músculo diciendo nosotros estamos aquí y además, mira, hacemos las críticas cuando ellos saben perfectamente que esto no tiene ningún sentido y hasta hace bien poco, según sus expectativas de voto, han alentado que se utilizaran estos sistemas. Perdón.